Se acaba de publicar el dato de inflación de España, en este caso durante el mes de junio. Recordemos que en Europa los datos de inflación se publican en dos veces. Por un lado se publica la inflación adelantada, que normalmente suele salir un par de días, 3 días antes de que finalice el mes en curso, y luego ya el IPC, digamos, consolidado, que es pues revisando que no haya sucedido algo extraño durante esos 2 días, pero bueno, en líneas generales normalmente no suele estar muy desencaminado. Y la cosa aquí es que el IPC en España, la inflación general, ha pasado del 3,2% al 1,9%. Por primera vez en más de 2 años, la inflación en España al consumidor está por debajo del 2%, que recordemos que el 2% es como ese umbral mágico que tienen todos los bancos centrales en la cabeza del 2% de inflación, que a ver, que no es casualidad, sino que históricamente se ha demostrado que una inflación del 2% es lo que mejor ayuda a la economía a crecer, mientras, bueno, para mantener el ritmo de crecimiento económico. Sin embargo, obviamente esto tiene peros y hay un montón de cosas, pero quiero dejar una cosa clara primero, y es que me he metido en Twitter esta mañana, normal, sorpresón, ¿no? Qué novedad. Y he visto que muchos periódicos, La SER, El País, si sois de Latinoamérica no os sonarán, pero si sois de España seguro que os suenan, que han puesto pues la noticia, ¿no? De que la inflación baja en junio del 3,2 al 1,9%. Y me meto en las respuestas y veo mucha gente diciendo que sois unos mentirosos, la inflación no baja, sigue subiendo pero más despacio, etc. Y quiero dejar algo claro, que aunque los titulares pueden ser más o menos ambiguos, la inflación sí baja. ¿Vale? La inflación es la tasa de aceleración de los precios. Si la tasa de aceleración de los precios interanual pasa del 3,2% al 1,9%, sí que baja. Lo que no bajan son los precios, pero la inflación sí baja. Lo digo porque es que hay gente que está como hasta esto, a ver, ya siempre hay extremos, ¿no? Pero es que hay gente insultando a los periodistas por poner que la inflación baja y lo veo yo y digo, coño, pero sí es correcto. O sea, mira que hay cosas que recriminarle a los periodistas, sobre todo en materia económica, pero justo esto que lo han hecho bien va y les cae la de Dios. Simplemente quería decir eso. Entonces, en el podcast de hoy vamos a estar hablando sobre qué está pasando con la inflación, por qué está bajando tanto, qué puede seguir sucediendo con la inflación y, por supuesto, qué dijo la Reserva Federal ayer durante la cumbre con el Banco Central Europeo que pues no dejó indiferente a nadie. Así que vamos a empezar. En primer lugar, el IPC en España ha sido del 1,9%, la inflación general, pero tiene truco. ¿Por qué? Porque la inflación subyacente, si bien es cierto que ha bajado 0,2 décimas, ha bajado 0,2 décimas respecto al mes de mayo, el mes anterior, se sigue situando por encima del 5,9%. Recordemos que la diferencia entre el IPC subyacente y el IPC general es que el IPC subyacente no tiene en cuenta los precios de la energía y de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que si el IPC ha bajado, sobre todo porque los precios que más han caído ha sido el de la energía, porque ha caído muchísimo el petróleo y el gas, y la alimentación, pues es no lógico que veamos un dato superior, ¿no? En el IPC subyacente, que de alguna u otra forma se puede considerar la inflación, digamos, la cifra en la que más tenemos que fijarnos para medir cómo está evolucionando el poder adquisitivo de las personas. Sin embargo, sigue siendo más baja del 6,1% que vimos en mayo, y sigue siendo todavía más baja del 6,5% que vimos en abril, y sigue siendo más baja del 7,5% que vimos en marzo. Entonces, ya dejando a un lado España, que es una economía que, bueno, no nos interesa porque al menos yo vivo ahí, pero bueno, tampoco es muy relevante a nivel internacional, lo que estamos viendo como común denominador en todos los países es que la inflación sigue a la baja. Hace un par de meses, 3 creo ya, que publiqué varios podcasts hablando exactamente de esto, de que el fin de la inflación ya estaba aquí. Por supuesto, al principio pues te cae siempre muchas personas escépticas que te dicen de todo. Parece ser que poco a poco se está cumpliendo lo que dijimos y sigo pensando que la inflación ya es cosa del pasado, es que se está acelerando la desinflación. De hecho, el IPP, que es el índice de precios al productor, es decir, es como el IPC, pero para productores, lo que les cuesta producir. No es que esté bajando, sino que en Alemania, por ejemplo, está en deflación. Es decir, a los productores no es que les aumente el precio más despacio, sino que se está cayendo. Entonces esto al final es como un indicador adelantado. Si el precio de producir, una mesa es cada vez inferior, pues al final el productor la puede vender a menos dinero y a los minoristas, y los minoristas venderla a menos dinero, y eso se traduce en una caída del IPC. Sumado además que estamos en un momento en el cual, pues,
casi todo apunta a que vamos a entrar en recesión, y en recesión la demanda cae y pues la gente busca los precios inferiores, pues es muy posible que ver la inflación por debajo del 2% en menos de que canta un gallo, ¿no? Dentro de más poco, antes de lo que muchas personas piensan. Entonces aquí se plantea una cosa que llevo comentando varios días por Twitter, que me podéis seguir, por cierto, @ajnogues, @ajnogues, y muy interesante, y es que creo que estamos muy cerca de un escenario en el cual productos de renta fija den rentabilidades reales. Es decir, que los tipos de interés sean mayores que la inflación. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú podrías contratar una letra del Tesoro, ¿vale? De España, por ejemplo, que al final España puede estar mejor o peor, pero es un país muy seguro dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de cobrar la deuda pública. Entonces, tú podrías comprar una letra del Tesoro de España a 12 meses, que prácticamente tiene un riesgo que tiende a cero. No es cero, pero tiende a cero. Y lo que ocurriría es que te darían de intereses más de lo que vale la inflación. Es decir, obtendrías una rentabilidad real. Algo que lleva sin suceder más de, a ver si estamos en el 23, pues unos 10 años lleva sin suceder. Es una oportunidad, ¿vale?, para personas que tienen gran patrimonio o personas que no tienen gran patrimonio, pero tienen una parte de su dinero que no quieren invertir o no quieren arriesgar. Aquí ya sabéis que estamos con la bolsa a tope y siempre obtendremos más rentabilidad con la bolsa que con la renta fija. Pero, bueno, hemos hablado muchas veces que hay gente que tiene, o alguien que invierte en bolsa también puede tener una parte de su dinero que no quiere arriesgar. Pues es que ahora parece ser que vamos a entrar en un momento en el cual las rentabilidades de la renta fija, es decir, rentabilidades a riesgo cero, van a ser reales, es decir, superarían a la inflación. Bien. Esto no duraría mucho, ¿vale? Seguramente esto dure menos de un año, porque al final esto tiende a corregirse, porque cuando al final todo el mundo lo aprovecharía y entonces tendrían que bajar los tipos de interés sí o sí. Pero es algo que, bueno, pues teniendo la información se puede aprovechar muy bien, y si no lo aprovecháis vosotros, pues siempre tenéis algún familiar que sí que lo puede aprovechar. Volviendo a Estados Unidos, ayer tuvimos una comparecencia de Jerome Powell. Oye, este podcast es un poco así de todo, ¿no? No sé exactamente cómo titularlo, ya veré. Tuvimos una comparecencia de Jerome Powell ante el Banco Central Europeo, una cumbre que hubo ayer, y dijo varias cosas que desde luego chocan frontalmente con lo que el mercado piensa. Dijo en primer lugar que la Fed no veía el IPC, es decir, la inflación, llegar al 2% ni en 2023 ni en 2024. Yo en 2023 no creo que el IPC llegue al 2% en Estados Unidos, pero en 2024 puede ser que sí. La verdad es que tampoco soy nadie para decirle a la Fed, oye, estás equivocado, en absoluto. O sea, yo soy un mierda seca, para que me entendáis, al lado de Powell y todos estos. Pero es importante destacar que lo dijo, porque muchos analistas, y de hecho yo casi puedo comprar esta hipótesis viendo cómo está cayendo la inflación, dicen que vamos a llegar al objetivo del 2% en 2024. Y yo creo que es posible. De todas formas, si no es el 2%, será entre el 2 y el 3%, porque prácticamente ya la inflación está al 3 y poco. O sea que cuidado con eso. Y luego Powell dijo algo súper importante, que es que la mayoría de miembros del FOMC, es decir, de la Reserva Federal, piensan que todavía queda 2 subidas consecutivas de tipos de interés. ¿Vale? Lo repito. Powell dijo ayer que la mayoría de funcionarios de la Fed piensan que todavía queda 2 subidas de tipos de interés. A ver, esto es algo que el mercado no se está creyendo, ¿vale? No se lo cree, porque si el mercado descontase 2 subidas de tipos de interés adicionales de la Reserva Federal, el S&P 500 estaría cotizando un 15 o un 20% por debajo de lo que está cotizando hoy en día. Entonces el mercado no se lo cree. De hecho, el mercado descuenta bajadas de tipos de interés antes de final de año. Entonces, ese es otro tema, ¿vale? Pero ¿realmente la Fed puede subir los tipos de interés más? ¿Realmente la Fed necesita subir los tipos de interés más? Hombre, yo creo que no. O sea, teniendo en cuenta que soy un ignorante dentro de que, por supuestísimo, Powell y la Fed saben muchísimo más que yo, porque tienen acceso a información que yo no he conseguido leer en mi vida ni conseguiré leer. Pero realmente pueden hacerlo, porque yo lo que estoy viendo es, en primer lugar, la inflación caer a plomo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el crédito está cayendo muchísimo. Lo que veo es un sector bancario, como comentamos en el episodio de ayer, muy presionado. Le está costando. Yo os recomiendo que escuchéis el episodio de ayer. Pero si no os da la gana, básicamente lo que dijimos es que el sector bancario está presionado porque los bancos tienen que pagar muchos intereses para captar depósitos, pero luego no le consiguen dar salida vía hipotecas, vía préstamos, porque la demanda de crédito está cayendo, está en mínimos. Entonces, ostras, esto es claramente indicativo de una recesión. Entonces me dices que con la inflación cayendo, ya cerca del objetivo, me dices que con el sector bancario presionado, que subir los tipos de interés le presiona más, y me dices que con la demanda de crédito en mínimos, vas a subir los tipos de interés más, de verdad.
Oye, todo es posible en la vida en la viña del Señor, ¿no? Que decía mi abuela. Pero, ojo, yo lo veo poco probable. No lo sé, pero lo veo poco probable. Entonces, es que estamos en esto. Yo creo que estamos en un periodo muy especial en el cual vamos a salir reforzados, sobre todo las personas. No hace falta que seas millonario en absoluto, simplemente hace falta que tengas la información. Yo creo que las personas que estamos un poquito encima, o bueno, que escucháis este podcast o escucháis otras fuentes, creo que tenemos una oportunidad delante muy importante para aprovecharlo y para rentabilizar nuestro patrimonio. No solo a nivel de... Al nivel de... Espera, es que me acaba de salir la notificación y me he liado. Vale, no solo al nivel de aprovechar nuestro dinero para invertir mejor en bolsa y todo eso, que sí, que por supuesto, si invertís en bolsa, si hacéis swing trade, largo plazo, etcétera, viene un momento muy bueno porque seguramente en 2024 la Fed, ante la recesión y ante el año electoral, inyecte liquidez en el sistema y ya hemos visto que si inyectas liquidez en el sistema, la bolsa se dispara por obvias razones, porque 3 de cada 4 dólares que se imprimen nuevos quedan en Wall Street, entonces seguramente, bueno, casi seguro podrás aprovecharlo a nivel bursátil, por así decirlo, pero es que no solo eso, sino lo que hemos comentado antes, de que ahora renta fija va a dar rentabilidad real, es decir, es que es muy fuerte. Igual os parece poco porque al final, ¿cuánto va a ser la rentabilidad real? Un 1%, un 2%. Os dice, joder, vaya mierda, no. Pero es que es una barbaridad. Esto es algo que hacía más de 10 años que no veíamos. Y es algo, joder, es que es dinero gratis. Es dinero gratis. Entonces, sé que hay muchas personas que ni lo van a hacer porque ni se enteran, pero quiero que entiendas que tú simplemente por saber la situación actual y entender un poquito la macroeconomía que está sucediendo ahora mismo, la política monetaria, puedes sacar rédito de ello. Entonces creo que es algo muy importante y creo que vale muchísimo la pena estar al pendiente de todas las jugadas que están haciendo los bancos centrales, porque desde luego que pinta que vienen unos buenos meses, ¿no? Para los que entendemos más o menos de mercados. Entonces hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado. Quiero recordarte que esta tarde en nuestro Instagram, @arnau_invertirbolsa, voy a publicar una historia con una cajita para que me hagas preguntas, ya que mañana es viernes y como todos los viernes vamos a hacer un consultorio bursátil. Así que todos aquellos que me escribís por Instagram, por Twitter, por redes o hasta correos electrónicos de Arnau, ¿qué opinas de esta acción? Arnau, debería comprar ahora acciones de SP500, Arnau. Mañana tenéis la oportunidad de que la responda aquí. Así que nada más, nos vemos mañana en el consultorio. Un abrazo y buena inversión. Adiós.